¿Te imaginas a un emperador romano obsesionado con los gladiadores, tan cruel que llevó a Roma al borde del colapso? Descubre la historia de Cómodo, su decadencia y cómo su reinado marcó el fin de una era. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Antes de que Cómodo ascendiera al poder, el Imperio Romano ya mostraba grietas. Piensa en un edificio majestuoso pero con sus cimientos debilitados. Ese era Roma a finales del siglo II. Las constantes guerras civiles, la corrupción rampante en la administración y el peso de un imperio demasiado extenso habían dejado sus marcas. El ejército, pilar fundamental del poder romano, estaba cada vez más dividido y politizado, más interesado en sus propios intereses que en la estabilidad del imperio. La sucesión imperial, un proceso a menudo violento y sangriento, contribuyó a la inestabilidad. Los emperadores, muchos de ellos incapaces o tiránicos, se sucedían rápidamente, dejando tras de sí un rastro de intrigas palaciegas y asesinatos. La economía, otrora poderosa, se debilitaba por la inflación y la sobreexplotación de los recursos. El descontento popular crecía, alimentado por la desigualdad y la ineficacia del gobierno. El peso de la administración imperial se hacía cada vez más difícil de manejar. La burocracia inflada y corrupta se había convertido en un obstáculo más que en una ayuda. Las fronteras del imperio estaban cada vez más amenazadas por las invasiones bárbaras, que encontraban un enemigo debilitado y dividido. Era un escenario perfecto para el caos, un caldo de cultivo donde un emperador como Cómodo podría florecer, o más bien desatar su destrucción. Recuerda que Roma, aunque poderosa, ya tenía sus grietas. Tuviste un vistazo en el capítulo anterior. Ahora, imagina a Cómodo, un joven príncipe, hijo del emperador Marco Aurelio, un hombre conocido por su sabiduría y justicia. Desde pequeño Cómodo creció en el ambiente opulento del palacio imperial, pero a diferencia de su padre, su interés se centraba en el entretenimiento y la violencia, no en el gobierno del imperio. Su pasión por los juegos de gladiadores era voraz, una obsesión que lo definiría para siempre. Mientras su padre luchaba en las fronteras del imperio, Cómodo se deleitaba con las exhibiciones sangrientas de la arena, soñando con el día en que él mismo se convertiría en el centro de atención. Su educación formal era deficiente, su interés por la política casi nulo, prefería la compañía de los gladiadores a la de los senadores. La muerte de su padre, Marco Aurelio, marcó un punto de inflexión. Cómodo, ahora emperador, heredó un imperio cansado y dividido. A pesar de la oposición de algunos, su ascenso al poder fue relativamente fluido, gracias en parte a la lealtad de algunos miembros de la Guardia Pretoriana. Pero su reinado desde el principio estuvo marcado por la falta de interés en la administración y la creciente obsesión por su imagen pública como un nuevo Hércules. Recuerda a Marco Aurelio, tu emperador filósofo. Pues bien, su hijo Cómodo tenía otros gustos. Olvida la filosofía, olvida la política. Para Cómodo la verdadera gloria estaba en la arena. Se creía una reencarnación de Hércules, un semidios, y lo demostraría a base de sangre. Su obsesión por los combates gladiatorios era enfermiza, una necesidad insaciable que lo consumía por completo. Ya no era suficiente observar, él debía participar, debía sentir la adrenalina, el rugido de la multitud. Imagina la escena. El emperador romano, en lugar de gobernar, se baja a la arena, no como un simple espectador, no, como un gladiador más, y no cualquier gladiador, sino uno que se hacía llamar Hércules. Se enfrentaba a hombres, a fieras, todo para alimentar su ego desmedido. Sus victorias, celebradas con fanfarrias y aplausos, no eran más que exhibiciones de su crueldad y su desprecio por la dignidad imperial. Pero sus apariciones no eran solo combates, eran espectáculos grotescos, humillantes. Cómodo, con su arrogancia desmedida, se burlaba de la tradición, de la autoridad misma, se vestía con trajes extravagantes, se exhibía como un monstruo de fuerza y crueldad, todo para el disfrute de la plebe romana. Mientras tanto el imperio se desmoronaba a su alrededor, un barco a la deriva sin capitán, dirigido por la locura de su emperador. Pero la arena era solo una parte del espectáculo. Tu emperador Cómodo vivía sumido en un lujo desmedido. Imagina palacios abarrotados de riquezas, banquetes interminables con manjares exóticos y un sinfín de sirvientes a su entera disposición. Su obsesión por el placer y la ostentación era tan grande como su sed de sangre en la arena. El tesoro imperial destinado al pueblo se derretía en sus extravagancias, mientras Roma se desangraba lentamente. Este derroche extremo no era solo un capricho personal. La corrupción florecía a su alrededor. Los funcionarios, temerosos de su ira, le ofrecían sobornos para mantenerse en el favor imperial. La administración se desmoronaba. La justicia era un chiste,
y la lealtad se compraba y vendía al mejor postor. Mientras Cómodo se entregaba a sus placeres, el imperio se hundía en la anarquía. Tú podrías pensar que es una exageración, pero la vida de Cómodo era una orgía constante, un espectáculo de extravagancia y crueldad que minaba los cimientos del imperio. Sus caprichos costaban fortunas, mientras el pueblo sufría hambre y pobreza. La moneda romana se devaluaba, el comercio se estancaba, y el ejército desmoralizado veía cómo su emperador prefería los juegos de gladiadores a la defensa de las fronteras. Él se creía un dios, un Hércules reencarnado, pero su reinado fue una tragedia para Roma. Pero el lujo desmedido no era solo un capricho personal. Tu emperador, en su egocentrismo, abandonó por completo la administración del imperio. Imagina un sistema político colapsando, con funcionarios corruptos enriqueciéndose a costa del pueblo. Los puestos clave se vendían al mejor postor. La justicia era una farsa, y la burocracia un laberinto de ineficiencia. Las provincias olvidadas y desatendidas se sumían en el caos. La recaudación de impuestos un desastre. El ejército, debilitado por la corrupción y la falta de liderazgo, era una sombra de su antiguo poder. Tú mismo podrías imaginar el descontento que se extendía por todo el imperio, la semilla de la discordia que Cómodo plantó con sus acciones irresponsables. El Senado, otrora un pilar fundamental del gobierno romano, se convirtió en un teatro de intrigas y conspiraciones. Los senadores, sometidos a la voluntad caprichosa de Cómodo y a la influencia de sus favoritos corruptos, perdieron su autoridad. La ineficiencia administrativa se extendió como una plaga, paralizando el funcionamiento del imperio y abriendo las puertas a la anarquía. Así que, olvida la administración eficiente. Bajo Cómodo, el gobierno se convirtió en un instrumento de terror. Cualquier susurro de disidencia, cualquier mirada que no fuera de admiración ciega, era suficiente para sellar tu destino. Recuerda esas intrigas palaciegas, esos funcionarios que se movían en la sombra, muchos de ellos desaparecieron sin dejar rastro, víctimas de la paranoia del emperador. Las ejecuciones eran comunes, espectáculo brutal para mantener a la población atemorizada y sumisa. No importaba tu posición social, si te cruzabas en el camino de Cómodo, la muerte podía llegar en cualquier momento de forma inesperada y violenta. Él disfrutaba del poder absoluto, del miedo que inspiraba. Su crueldad era una herramienta política, una forma de silenciar cualquier voz que osara cuestionarlo. La represión no se limitaba a las ejecuciones públicas. La red de informantes era extensa. Susurros en los baños públicos, comentarios en las tabernas, todo era monitoreado. Si alguien osaba criticar al emperador, incluso en privado, el castigo era implacable. El miedo se convirtió en el pilar sobre el que se sostenía el gobierno de Cómodo, un imperio construido sobre el terror y la opresión. Pero, ¿crees que todos aceptaron la tiranía de Cómodo sin rechistar? Ni de broma. En las sombras, la disidencia crecía como una maleza. Senadores, militares, incluso algunos de sus propios guardias, conspiraban en secreto. Eran susurros en los pasillos del poder, reuniones nocturnas a la luz de las velas, planes cuidadosamente elaborados para destronarlo. Cada golpe de espada en la arena, cada exceso de Cómodo, alimentaba la llama de la rebelión. No fue un frente unido, claro. Las ambiciones personales y las rivalidades entre las facciones complicaban las cosas. Algunos conspiraban por lealtad al imperio, otros por puro interés personal, deseando ocupar el trono vacío. Intentos de asesinato, golpes de estado fallidos, traiciones internas. El reinado de Cómodo fue un constante juego de serpientes, lleno de engaños y traiciones. Recuerda que el miedo era el arma principal de Cómodo. La paranoia lo consumía. Cualquier acto de rebeldía, por pequeño que fuera, se respondía con brutalidad. Ejecuciones sumarias, confiscaciones de propiedades, exilios. La espada de Damocles pendía sobre la cabeza de cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Pero aún así, la resistencia continuó, silenciosa pero implacable. La verdad es que, con Cómodo en el trono, Roma se convirtió en un polvorín. Tú mismo podrías sentir la tensión en el aire, ¿no? Su capricho se imponía sobre la ley, creando un vacío de poder que llenaron los corruptos y ambiciosos. La administración se desmoronaba, los impuestos se elevaban sin control, y la justicia se vendía al mejor postor. El ejército, antes un pilar de fuerza, se debilitaba por la falta de liderazgo y la purga de oficiales competentes que osaban cuestionar al emperador. El comercio se estancó, el hambre acechaba en las calles y la gente vivía con miedo constante. Las conspiraciones se tejían en las sombras, susurros de rebelión recorrían los pasillos del poder. Imagina la desesperación,
La incertidumbre del día a día bajo el reinado de un emperador tan inestable y cruel. Los senadores, antes poderosos, se veían reducidos a títeres en sus propias manos, sin poder contra la voluntad caprichosa de Cómodo. La economía se derrumbaba. Las fronteras se volvían vulnerables a las invasiones. Y la propia esencia de Roma, su orden y su estabilidad, se desintegraban. Cada día que Cómodo permanecía en el poder era un clavo más en el ataúd del imperio. Tú podrías sentir el peso de la inestabilidad, la sensación de que todo estaba al borde del colapso. La falta de liderazgo y la corrupción desenfrenada crearon un vacío que amenazaba con tragarse a la civilización romana entera. Llegó un momento en que nadie confiaba en nadie. Imagínate, las decisiones de Cómodo eran tan impredecibles, tan arbitrarias que la gente dejó de creer en la justicia. Un día te favorecía, al siguiente te condenaba sin razón. El miedo se convirtió en tu compañero constante, la incertidumbre en tu sombra. La ley, antes un escudo, ahora era una broma cruel, una farsa actuada por un emperador loco. El Senado, otrora pilar de la estabilidad, se convirtió en un teatro de intrigas y traiciones. Los senadores, antes respetados, ahora eran títeres en manos de Cómodo, o peor aún, víctimas de sus caprichos. La corrupción se extendió como una plaga, alimentándose del vacío de poder que el emperador había creado. Tú veías cómo la nobleza se pudría desde adentro, y la confianza en sus instituciones se desmoronaba. La administración pública, antes eficiente, se volvió ineficaz e inoperante. Los funcionarios, temerosos de la ira imperial, se dedicaban a la supervivencia, a protegerse de las purgas constantes. La recaudación de impuestos se desplomó. Las obras públicas se paralizaron. Roma, el corazón del imperio, se estaba desangrando, y tú, como cualquier ciudadano, lo sentías en tu bolsillo y en tu estómago. La credibilidad del gobierno se había esfumado. Así que, imagínate la tensión, ¿verdad? Nadie confiaba en Cómodo, ni siquiera sus propios guardias. Había un creciente descontento, una atmósfera cargada de secretos y rencores. Entre los murmullos de la corte, se fraguaba una conspiración. Un grupo de hombres poderosos, cansados de sus caprichos y de su crueldad, planeaban su caída. Era una apuesta arriesgada, pero la situación era insostenible. El plan era meticuloso, cada paso cuidadosamente estudiado. Se eligió a un hombre de confianza, un luchador de la Guardia Pretoriana, para ejecutar el golpe. La noche del asesinato, Cómodo se encontraba en sus baños privados, despreocupado, probablemente imaginándose su próxima victoria en la arena. La traición llegó como un rayo. El guardia, con la ayuda de sus cómplices, irrumpió en el lugar. La escena fue brutal, rápida, sangrienta. Cómodo, el emperador que se creía un dios, cayó ante la espada de su propio protector. Su reinado de terror había terminado, no con un golpe de estado majestuoso, sino con un asesinato sigiloso y violento en sus propias habitaciones. Pues bien, después de su muerte, ¿qué quedó? Un imperio desgarrado. Eso es lo que quedó. Tú viste cómo Cómodo dejó de lado sus responsabilidades, cómo se entregó a sus caprichos, y cómo la corrupción se extendió como una plaga por todo el gobierno. El tesoro imperial se vació, las fronteras se debilitaban, y la confianza en el poder central se había derrumbado por completo. El caos reinaba. Su reinado marcó un punto de inflexión. La inestabilidad política que sembró fue una semilla que germinó en décadas de crisis y guerras civiles. Piensa en ello, la desconfianza en la autoridad, la corrupción rampante, y la economía en ruinas, todo esto sentó las bases para la fragmentación y la caída del Imperio Romano de Occidente. Fue un golpe brutal, un golpe del que Roma nunca se recuperó completamente. El legado de Cómodo no fue solo la muerte de un emperador, sino el inicio de una larga agonía para Roma. Su desprecio por el deber, su crueldad y su autodestrucción dejaron un vacío de poder que fue llenado por la ambición y la violencia. La ineficiencia administrativa, la pérdida de territorios y el creciente descontento popular, todo esto se puede atribuir en gran medida a los años de su reinado. Su figura se convirtió en un símbolo del fin de una era. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Cómodo. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias. ¿Qué te pareció su reinado? Déjalo en los comentarios.